Pasamos al cuarto punto, licitación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Socialista? Una cuestión de orden. La palabra será dedicada Sí, pero es que, del Grupo Socialista. pero es que es importante porque es una cuestión de protocolo de pleno. En el reglamento de organización y funcionamiento de la ley de 2568 del 86, en su artículo 94, en su párrafo 1b, dice: el debate se iniciará con una exposición y justificación de las propuestas a cargo de algún miembro de la comisión informativa que lo hubiese dictaminado, o en los demás casos de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre propio o de colectivo o órgano municipal procedente de la misma. Es decir, lo lógico es que esto sea en quien proponga el contrato, cualquier cosa que estamos hablando, con una exposición de motivos por qué se presenta. Y luego ya sobre eso, pues cada uno dará su opinión. Usted ha dicho que la comisión informativa ya se ha dictaminado, por tanto ya está más que debatido. No, esto está hablando del pleno. Y usted ha dicho, cuando habla de la misma legislación que usted ha nombrado, habla del dictamen de la comisión informativa, cosa que ya se ha dictaminado para traerse aquí a este pleno. Lo que dice es que hará una exposición y justificación en el debate del pleno. Ya está dictaminado. Si usted quiere hablar de otro asunto que no es el punto... Pues... No es hablar de otro asunto, es que es un protocolo y una exigencia de la ley, así lo establece la ley, y convendría que el secretario pues, dijese si es o no cierto lo que estoy hablando. Si lo habitual es que haya una exposición de motivos de por qué se presenta, porque claro, aquí se abre el debate y tenemos que hablar algo que no sabemos por qué se ha presentado, porque lo único que tenemos el documento. Eso está la propuesta en el punto, y aparte se ha determinado por la comisión informativa. No creo que haya que adaptarme a lo que usted está comentando. Por tanto, la portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Desde el Partido Socialista pensamos que si existe una relación detallada de personal adscrito al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Churriana, ¿por qué no se dispone de tales trabajadores y si es necesario ampliarlo para la gestión del servicio de recogida y gestión del punto limpio, potenciando de esta manera el empleo público desde nuestro ayuntamiento? Si no es así, este personal subrogado, recordamos que el subrogado es una situación en la que una persona tiene los derechos y deberes de otra, si este personal está conforme con que se licite la gestión del servicio a través de gestión privada, ya que la situación laboral de estos trabajadores públicos en el ayuntamiento pasarían a ser trabajadores de una empresa privada, con los consiguientes riesgos. Queremos conocer si se ha hablado con tales personas. La posición de otros municipios respecto a la gestión de este servicio es muy variopinta, desde gestión pública, desde el ayuntamiento a gestión privada o mancomunada. En Churriana, desde el PSOE, lo que vamos a esperar por la más razonable y justo, si se puede hacer potenciando el empleo público mejor. Ya que existe una cierta ambigüedad en el tema, nuestra posición sobre este punto va a ser la abstención. ¿Portavoz del Grupo Ciudadano? Sí, nosotros lo que pretendemos es que por parte de las instituciones públicas no se destruya empleo. Entonces quisiéramos saber de los tres trabajadores que ahora mismo están prestando el servicio de recogida de basura, qué va a pasar, ¿no? con estos tres ciudadanos que ahora mismo están desempeñando su puesto de trabajo y que con el nuevo sistema pues sería solo un chofer, ¿no? Y luego quizá habría otro trabajador, pero el tercero, ¿qué sucedería con él? Y luego planteamos una cosa, la cual nosotros por parte de la población sí se nos ha manifestado, en el sistema que se quiere llevar a cabo, ¿no? en la renovación, se sigue diciendo que se va a recoger la basura todos los días, salvo domingos y festivos, ¿no? ¿Por qué no buscamos la combinación para que los domingos también se pueda recoger la basura, puesto que desde el sábado por la tarde hasta el lunes, sobre todo cuando hay calor, pues efectivamente es un malestar para los vecinos y un foco pernicioso, ¿no? para el municipio. Ese sería lo que nosotros pensamos que se valorara. ¿Portavoz de Ciudadano? Todas las personas conocen que en los principios ideológicos que sustenta la política Izquierda Unida está la gestión de los servicios que tengan que prestar las administraciones públicas que se hagan de forma directa. Única forma de garantizar el servicio a la ciudadanía y los derechos de los trabajadores que los realizan, sin que exista intermediarios que se enriquezcan con los dineros públicos, pues la ley permite un beneficio empresarial del 8%.
actualidad, tras la aprobación por parte del PP de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hace muy difícil ampliar plantilla, aunque no imposible. Pero como la petición de gestión directa del servicio no contará con el apoyo del PP, lo que proponemos es que, ya que en el pliego de cláusula económica administrativa, en su página 3, el punto 2b, segundo párrafo, dice: el Ayuntamiento de Churriana de la Vega podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesario la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haga efectiva la adjudicación a su favor. Lo que proponemos es que el Ayuntamiento difunde y asesora a autónomos del pueblo que lo hay con capacidad para gestionar el servicio y que puedan licitar el concurso, con lo que se consigue que tanto el empleo como el beneficio empresarial se quede en el pueblo y nos beneficiemos todos. Nos parece bien que la recogida de contenedores de carga lateral pues facilitará la recogida si somos capaces de hacer, como ya después plantearemos en la moción, recogida selectiva, y esto pues es un avance importante. Y nada. Bueno, pues nosotros, como nos es permitido sacar este servicio a licitar, y lo sacamos a licitar porque por la nueva propuesta del nuevo sistema de carga trasera a lateral, había que hacer una inversión muy alta para asumir este nuevo cambio. Para poder asumir esa inversión, evidentemente no podemos, tendríamos que endeudarnos o tendríamos que subir los impuestos para poder asumirlo, y no es nuestra intención. La intención es que una empresa se encargue de todo lo que tenga que encargarse. Respecto al personal que me ha dicho, se subroga a la empresa que es licitadora, asume ese personal, el total del personal, que se encarga de reubicarlo o colocarlo donde ellos estimen oportuno. Y respecto a la recogida de fin de semana, pues también sería bastante más costoso, por lo tanto la tasa subiría, el presupuesto subiría y tendría un incremento de otros servicios. ¿Algo que añadir? Bueno, para que quede claro, lo que se pretende es cargar el sistema de carga trasera a carga lateral. Hay que tener en cuenta que si mantuviéramos el sistema de carga trasera en esta nueva licitación, sería bastante más oneroso de lo que incluso se trae a pleno, ¿no? Es decir, que es más rentable cambiar a carga lateral, y aparte de más rentable, habría menos focos donde estaríamos quitados los contenedores. Por tanto, la mayoría de nuestras calles, muchos elementos que actualmente donde están situados los contenedores, pues ese espacio estaría más limpio, y aparte facilita pues, el trabajo, porque se hace de manera más rápida. Y no solo eso, sino que ya aconseja la ley y los organismos que están dedicados a este tipo de trabajo, como es la recogida de los residuos sólidos, pues cambiar, porque facilita no solamente la higiene, facilita también la accesibilidad, y por tanto el horario de recogida pues no sería hasta las 3 o las 4 de la mañana, incluso a lo mejor se tarda menos tiempo, ¿no?, de recogida. Y aparte, bueno, creemos que es más económico que el de carga trasera, y como ha dicho la portavoz, las empresas licitadoras tendrían que asumir el personal y tendrían que reubicarlo, una, imagino que incluso en el punto limpio, y la otra, como sabéis, pues muchas veces hay ciudadanos que no hacen la labor como está establecido, que es depositar las bolsas cerradas en los contenedores. Hay personas pues, que dejan las bolsas o los residuos en el suelo, pues, entonces tendría que haber una persona con un vehículo encargada pues, de recoger esos residuos que quedaran en la vía pública, ¿no?, que no estuvieran dentro del contenedor, porque el conductor del camión evidentemente no puede estar subiendo o bajando para recoger esos residuos. Por tanto, creemos que es la manera más viable, porque es un servicio que es obligatorio, de obligatorio cumplimiento por parte del Ayuntamiento, y es un servicio que creemos que es lo menos oneroso para el Ayuntamiento y para el vecino, porque si tuviéramos que hacerlo de otra manera, pues tendríamos que endeudarnos o elevar los impuestos, cosa que nosotros en este momento no pretendemos. Pasamos pues a pasar el asunto a votación. ¿Voto a favor? Ay, perdón. A favor. Sí, que no, porque es que no se ha contestado a la propuesta que yo he hecho, no se ha hecho. Pero no será... He respondido a mi intervención. Sí. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones?
sorprende que a la pregunta que se hizo en la última comisión informativa de por qué la partida destinada al pago de la tasa de tratamiento de RSU, que en los 2 últimos años ha pagado el ayuntamiento y que para este estaba presupuestado, y por arte de vivir bloque se ha retenido y se ha pasado el recibo a los vecinos. La respuesta que se nos dio es que hay un informe de intervención en el que alerta de la posible ilegalidad de la norma, pero en el pleno del 12 de abril de 2013 se aprobó con el único voto a favor del Partido Popular y ya estaba en contra, en aquel momento en contra, los grupos de PSOE, Izquierda Unida y UPD de la Diputación, y ya se alertó de esa ilegalidad. Entonces no se entiende, ya entonces ya es ilegal, no se entiende por qué ahora no se paga. Y cuanto a lo referente a la pregunta de a qué se van a destinar los 125.000 euros que hay previsto para, se supone, promoción de empleo, se nos dice que de momento no se sabe, que cuando se haga la transferencia ya se verá en qué se gasta. Nos parece que es un poco extraño, ¿no? Es decir, si ya se sabe que se va a destinar a eso, debería de haber un plan previsto para ese gasto. Y eso es nuestra extrañeza. ¿Portavoz del Grupo Ciudadanos? Sí, desde Ciudadanos estamos a favor de todo lo que sea crear y empleo, ¿no? Y fomentarlo en nuestro municipio. Por lo tanto votaremos a favor, pero sí pedimos al equipo de gobierno que una vez que se haya realizado la contratación y en marcha el proyecto de creación de empleo, pues que se dé cuenta de cómo se ha hecho, cómo se ha realizado, que se ha tenido en cuenta, en fin, que sea de la forma más transparente posible. Pasamos a la votación del asunto. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Sexto punto de orden del día, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Grupo Socialista. Antes estaba el coeficiente a 0,59 y lo habéis bajado a 0,56, pero como el valor catastral, como todos los años, viene subiendo, al final se va a quedar por lo que los servicios de bajada real no va a ser. Y nosotros en este punto no vamos. Portavoz del Grupo Ciudadanos. Nosotros creemos que todo lo que sea minimizar la carga fiscal a las familias de nuestro municipio es positivo, por lo tanto vamos a votar a favor por la bajada del impuesto. Portavoz de Izquierda Unida. Izquierda Unida está en la línea que ha expresado el PSOE, es decir, se van a bajar 3 centésimas en el porcentaje a cobrar, se van a bajar 3 centésimas en el porcentaje a cobrar y volvemos a preguntar lo mismo, es decir, se ha calculado cuál es lo que se va a recaudar por este impuesto para el 2016. Bueno, para la modificación de esta ordenanza bajamos el IVA y pasar del 0,59 al 0,56 es bajar los impuestos. Es que no tiene más vuelta de hoja. Aparte, esta ordenanza contiene otros beneficios para los ciudadanos, que es la bonificación del 5% en los recibos domiciliados y el fraccionamiento del pago. Por lo tanto, todo esto es beneficioso para los ciudadanos y esta modificación beneficia tanto en la bajada real del 0,59 al 0,56 como en la bonificación del 5% como en el fraccionamiento del pago. Bueno, yo solamente decir que ya se explicó en la comisión informativa que no tenemos actualmente el dato del padrón, de lo que se va a recaudar, porque ese dato, como sabéis, lo tiene Diputación y todavía no nos ha pasado cuánto se prevé que se recaude. Nosotros estimamos, hicimos una previsión de ingresos en el presupuesto que viene contemplada y creemos que será superior a eso, pero no tenemos todavía el dato y hemos estimado que con esta bajada, pues evidentemente el ciudadano se verá beneficiado. Aparte, la bajada de aquellos recibos que están domiciliados, que va a tener un 5%. Para que lo sepáis, es el porcentaje más elevado de todos los pueblos que tienen establecido en su ordenanza la bonificación por domiciliación. Y aparte hemos visto conveniente hacer el fraccionamiento, porque hay personas que les cuesta tener que abonar una sola vez el importe del IBI y tienen la posibilidad, con esta medida, de hacerlo en 2 veces, ¿vale? Así que creemos que es una buena cambio en este sentido.
sé, y no tengo datos ninguno, no tengo ni idea del padrón fiscal, porque sí se sabe, se conoce el padrón fiscal, el total del padrón fiscal de 2014 se conoce porque está editado, el de 2013 también, y el de 2015, que es el que se ha pasado recibo, se conoce. Y se conoce el porcentaje que va a bajar, el porcentaje que se va a bajar en el IBI. Y se conoce que este año había una revisión catastral por la ley. Entonces, lo que sí se sabe es que la bajada de 3 centésimas, que es un 10% sobre los 0,59 a 0,56, es igual a subir catastral, por lo tanto el recibo se va a quedar igual. En lo referente al 5%, no es la más alta, es la que se usa en todos los municipios. Entonces, yo llevo pagando con el 5% menos hace muchos años y eso ha sido siempre así, no hay ninguna excepcionalidad. Es cierto que aquí no estaba y por lo tanto es bueno que se haya puesto. Y es bueno que se pueda fraccionar el pago. Pero, sí, no es una cuestión. A mí me parece bien que se haya bajado lo que ha subido el IBI, o sea, lo que ha subido el valor catastral, porque ya es alto. Es decir, una carga fuerte para cualquier ciudadano, porque ahora me contaba que está una vivienda, y aquí todavía tenemos suerte de que hay viviendas grandes, pues, con gente pobre dentro, obreros, y entonces le supone un importante gasto el IBI. Entonces me parece bien que se haya bajado, pero que no se venda como que se ha bajado el impuesto. Lo que se ha hecho ha sido para que no se incremente, porque ya este año ha venido incrementado. Y yo los recibos que tengo de este municipio, en 2013 pagué 17,15, perdón, en el 2014 16,87 y este año he pagado 18,55. Y por eso es por lo que imagino que, haciendo los cálculos, por eso es lo que yo he dicho, que se va a quedar igual. Nada más. Bien. Usted dice que ya está el padrón de 2013, eso sí está, que ya está el padrón 2014, también está, y también dice usted que tiene el padrón 2015. Está Gerardo, será usted el único que lo tiene, porque está Gerardo, me está pidiendo que yo se lo dé, y ya dice usted que lo tiene, hombre, yo no lo tengo. El padrón de 2014 con los Yo recibos lo de he 2015. escuchado tranquilamente y he dejado intervenir. Respeto un poco el turno de palabra. El 2013 lo conocemos, el 2014 evidentemente también, el 2015 usted dice que lo conoce, y me pregunta a mí que si yo lo tengo. Usted lo conoce y yo no lo conozco, y me lo está pidiendo, pues si usted lo conoce, pues no sé para qué me lo pide, eso para empezar. Y en segundo lugar, es una bajada. Suba o no suba los índices que no tienen que ver con nada con este ayuntamiento. Los índices catastrales han subido en todos los municipios del entorno del área metropolitana de Granada, en todos, porque están por debajo de lo que estipula el catastro en este caso, que es beneficioso para los vecinos. Porque, como sabéis, cuando una persona tiene intención de vender su vivienda o tiene intención de sacarse una hipoteca o sacar un préstamo que tenga que ver con la vivienda, con los bienes inmuebles a los que une ese intento de hipoteca o ese intento de venta de su bien inmueble, pues se escoge la base catastral como referencia. Si tiene un tipo catastral por debajo de lo que es lo real, pues no se ve beneficiado en ese sentido, en esa gestión que pudiera hacer ese ciudadano. Sin embargo, si los precios catastrales se van poniendo al índice en el que tienen que estar, pues en ese sentido una persona que quiere venderla o que quiere sacar una hipoteca, pues se ve beneficiado porque la tasación se adecua a la realidad. Y nosotros, siendo sensatos y viendo que eso se está renovando, pues queremos que la carga fiscal de nuestros vecinos pues no se engorde. Al contrario, si se puede aminorar, pues eso es lo que hemos traído a pleno, el poder aminorar la carga fiscal, dándole unos beneficios añadidos, que son el 5%. Yo sé de municipios que no tienen el 5%, y son municipios del entorno que tienen el 2% o tienen el 3%. Nosotros lo hemos puesto al máximo, al 5%. ¿Que hay otros que lo tienen? No digo que no, pero lo hemos puesto al máximo, aquí en Churiana. O ese es el intento, por eso lo traemos pleno. Por supuesto, otra ayuda como es la de fraccionar el pago. Creo que es una propuesta, una buena medida, y sin que se vea al vecino, pues, ahogado en ese sentido, ¿no? Con esta modificación. Todo lo contrario, se le ayuda. Bueno, pasamos a la votación del asunto. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Bien, pasamos al séptimo punto. Innovación estructural de planeamiento número 1/2015, reordenación de parcelas equipamentales para poder implantar un colegio público de línea 3. Sí, bueno, reiterar un poco lo que dijimos en la informativa, que desde luego un
quizá dentro del área metropolitana, Churriana es uno de los pueblos que todavía sigue creciendo, afortunadamente en cuanto a población, tenemos y estamos insertados dentro de la dinámica de crecimiento poblacional y, insisto, no nos podemos quedar dormidos porque este colegio que nace ya pequeño, ya mismo va a empezar a hacer falta un instituto de secundaria, luego somos un instituto de secundaria y desde luego lo que este grupo municipal socialista pretende es que no nos vuelva a pillar el toro, es decir, Churriana no tiene por qué volver a ser otra vez campeona en aulas prefabricadas. Este ayuntamiento, esta corporación tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que propiciar, yo sé y me vaya a decir que ya hay por ahí también otro terreno para un línea 2, pero es que no absorbe toda la demanda que Churriana puede llegar a tener en cuanto a plazas escolares dentro de 15 años. Hay que, precisamente, si mirar con perspectiva de futuro, hay que empezar a hacer el trabajo, hay que hacer proyecciones poblacionales y tenemos que empezar a reservar solares para equipamientos escolares para que precisamente lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido hasta el día de hoy no vuelva a ocurrir. La enhorabuena a todos. Ayer en prensa salió también que la Junta de Andalucía ya también va a hacer su trabajo y que antes de final de año la delegación va a licitar la construcción del colegio en Churriana. Así que nosotros vamos desde luego a votar a favor de esta innovación y insisto, de verdad, vamos a hacer el trabajo, vamos a buscar esos terrenos porque este colegio nace ya pequeño. ¿Portavoz del Grupo Ciudadano? Sí, en primer lugar, pues dar las gracias a la alcaldía y a los técnicos municipales por el compromiso de traer al siguiente pleno este que estamos teniendo la innovación y así ha sido, así que pues, muchas gracias porque es muy importante agilizar todo lo que para el colegio conlleve, pero efectivamente, tal como estaba diciendo el compañero socialista, todos sabemos que efectivamente el colegio y la situación que vivimos ahora mismo es dramática. Tenemos en Churriana, por desgracia, el municipio que cuenta con más aulas prefabricadas de Andalucía, ¿no? o los mayores. Entonces esa situación no puede continuar así. Entonces, sí es cierto que ya nace pequeño, ¿no? Pero lo importante es que nazca, que no sea esto un embarazo eterno. Entonces yo, desde Ciudadanos, lo que pido es que efectivamente se agilice y se entregue todo y se ponga en manos de la Junta de Andalucía con carácter perentorio y si vemos que se retrase, que todos unamos fuerzas y rememos hacia una misma dirección para que eso se haga. No vayamos a que ahora, entre unas cosas y otras, pues todo se quede en agua de borraja. Así que, por supuesto, votaremos que sí, pero aparte de votar que sí, tomaremos todo lo que esté a nuestro alcance para que efectivamente sea una realidad. Porque las cosas no se dicen, se hacen. ¿Portavoz de Izquierda Unida? Congratularnos de que por fin salga adelante y que parece ser que sí, efectivamente se va a construir. Y lo que sí nos gustaría hacer un llamamiento a la corporación para que, como plan para la legislatura, es conseguir quitar todas las aguas prefabricadas del pueblo y poder darle esos patios, esos colegios que se lo merecen. Y nada más, que lo que podamos ayudar, pues ayudaremos para que se cumpla el objetivo, que yo creo que el pueblo se lo merece. Bien, es deseo de todos los miembros de la corporación y toda la ciudadanía en general de Churriana, de que de una vez por todas pues Churriana se quite esa lacra, que es la de tener mayor número de aulas prefabricadas de toda Andalucía, sino de España. Pero bueno, gracias a que ya es verdad que parece ser se le ve la luz, a que se va a construir el nuevo colegio, esperemos que sea lo antes posible. Ha dicho la nota de prensa que va a entrar en licitación antes de que termine el año. Nos gustaría que fuese antes de que terminara este mes, si es posible. Pero bueno, es una noticia al fin y al cabo positiva. La exigencia que nos hizo el delegado en la reunión que mantuvimos con ellos, tanto con el delegado como su jefe de servicio, el pasado 28 de agosto fue que trajéramos a pleno la innovación estructural en la que se añadían los terrenos que hay anexos al solar ya puestos a disposición para la construcción de línea 2 para así poder ampliar a línea 3, y es lo que traemos hoy a pleno. Es verdad que sabemos todos que Churriana va creciendo, Churriana es un pueblo atractivo donde la gente le gusta venir y al final se queda y hace pues, que sea un pueblo con un mayor número de ciudadanos, un mayor número de vecinos, y es verdad que hará falta pues, implementar pues, nuevas infraestructuras y nuevos terrenos a los que poder dar servicio en el futuro pues, a nuevos alumnados y a nuevos niños que entren en los colegios. El ayuntamiento ya está planificando esa labor, pero hay
somos competentes en la planificación educativa. La competencia la tiene la Administración Autonómica. Son ellos los que nos tendrán que decir cómo quieren que nosotros planifiquemos esos futuros equipamientos, ese futuro solar que necesitaría para construir un nuevo centro educativo. Se lo trasladé al delegado de Educación, que nosotros tenemos solares a disposición para que se puedan ampliar nuevos centros educativos, porque la predicción de Churriana es en crecimiento. Hay otros pueblos que se han ralentizado o están decreciendo. Nosotros, afortunadamente, estamos creciendo. Y la perspectiva de futuro es que sigamos así. Es decir, vamos creciendo en torno a 600, 500, 800, en función del año, habitantes por año. Esa progresión va en ascenso. Y se lo trasladé al delegado, se lo trasladé de esa manera, como también le trasladé que nosotros estamos ayudando y colaborando desde el Ayuntamiento a mejorar lo que son las aulas y lo que son los centros educativos. De hecho, como sabéis, cada año se invierte en los centros educativos para cambiar por elementos como son las ventanas, como son elementos como las puertas. Vamos mejorando por todos aquellos elementos que nos van trasladando de los centros que son, que hay que renovar, que hay que cambiar, porque ya algunos de ellos son muy antiguos. Y nosotros vamos a seguir actuando en ese sentido. Se lo trasladé al delegado, que aquí me tenía totalmente para colaborar con él, que no queríamos poner chinita en el camino, todo lo contrario, pero que también queríamos, por su parte, ver esa colaboración, no solamente en la construcción de este nuevo centro, sino en otros aspectos que escapan de nuestras competencias. Por ejemplo, no somos competentes en poder instalar un ascensor en el Colegio San Roque, que es un edificio que necesita para poder tener una correcta accesibilidad a las personas con movilidad reducida, y así se lo trasladé, y bueno, parece ser que tomaron la obra y que su intención era de estudiar el asunto a fondo para poder acometer esa mejora en la infraestructura de nuestro centro educativo. Pero no solo eso, hemos hablado con todos los centros y le hemos hecho llegar cuáles son aquellas demandas, cuáles son aquellas mejoras que pudieran ser beneficiosas, y estamos a la espera de poder obtenerlas para trasladárselas en una futura reunión también, que ya lo hemos pedido al delegado, y así poder acometer nuevas mejoras. Pero viendo al grano del asunto, que es el que nos atañe, es verdad que todos nos sentimos congratulados y gracias por vuestra positividad en este sentido. Y lo que queremos es que una vez que se construya línea 2, pues que se haga lo antes posible la ampliación, que para eso estamos cediendo estos terrenos, para que se haga esa ampliación, que no se quede en el lugar, sino que al instante, una vez que se finalice la obra de línea 2, se acometa la ampliación lo antes posible. Lo antes posible es justo al finalizar la construcción de línea 2, que se acometa la ampliación de línea 3, porque para esa fecha ya estará más que tramitado el expediente de esta innovación. ¿Alguna cosa más que añadir? Que no, la colaboración y el apoyo siempre por el bien de los niños y las niñas churrianeros del Grupo Municipal Socialista lo vamos a tener siempre que desde la corporación hagamos los deberes y lo hagamos en tiempo y forma, que estamos de enhorabuena y que se haga cuanto antes, y también compartimos lo de la ampliación, pero en cuanto se termine la línea 2, de realizar la línea 2, pues nosotros tenemos que remar, y estoy diciendo los 17 concejales que estamos aquí sentados, a favor de que se procure la realización de línea 3 cuanto antes, y así lo haremos. Me reafirmo lo dicho. Bien, pues tocamos el asunto, unanimidad, ¿no? Entiendo. Sí. Unanimidad. No levantar la mano. Venga, vota a favor. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Mociones presentadas. Si os parece, pues la hacemos en orden de registro. Bien, la primera moción. Presenta el portavoz de Izquierda Unida con número de registro 6.558 sobre ordenanzas municipales de recogida domiciliaria de residuos sólidos, así como la limpieza viaria de Churriana de la Vega. El proponente tiene la palabra. Pues nada, ha coincidido que sea
que se va a convocar el concurso para el contrato de limpieza. Y de izquierda unida creemos necesario la modificación de las ordenanzas municipales existentes de recogida domiciliaria de RSU. Desde la confección de las mismas, las necesidades y actividades del municipio han variado sustancialmente, desde el número de habitantes hasta las actividades económicas como restauración y venta minorista. Quizás la primera es la que más considerablemente ha aumentado. Sin duda un beneficio para la prosperidad del municipio, pero que crea una necesidad que antes no se tenía. Así como la construcción de la infraestructura del punto limpio, que suponemos no tardará mucho en iniciar sus actividades. Son oportunidades para plantear un plan municipal integral de limpieza viaria y recogida de residuos. Sin lugar a dudas tenemos la necesidad de organizar este servicio de forma más eficaz posible, pues su coste, así como su impacto sobre los vecinos, tiene gran repercusión en su devenir diario. A nadie se le escapa que las condiciones de limpieza de las calles y puntos de recogida de residuos tenemos la obligación de realizarlas para conseguir unos niveles adecuados de limpieza y sanidad, así como optimizar para conseguir reducir su coste y mejorar el servicio. Sirva como ejemplo que de nada sirve poner buzones y así soterrar los contenedores con los que se mejora el entorno de recogida si los usuarios dejan la basura fuera o lo introducen sin bolsas manchando el buzón y los alrededores, creando focos de malos olores, podredumbre, con lo que aumenta el coste de mantenimiento sanitario y de limpieza. Si se colocan contenedores de recogida selectiva y no se recogen con la prioridad adecuada, se llena y se acumula basura, fuera desincentivando el reciclaje de la ciudadanía. Solo son dos ejemplos, podríamos poner más, pero la intención es alertar de la necesidad que tenemos en repensar este servicio para hacerlo más eficaz y menos oneroso. Para conseguir estos objetivos, a nuestro entender, sería necesario actuar en dos grandes áreas. Limpieza viaria. Con los recursos tanto materiales como humanos disponibles en la actualidad, hacer un estudio de tiempo y medir el promedio que se necesita para limpiar todas las calles del municipio. Una vez conocido, se confeccionará una plantilla en la cual se determinará tiempo y área de limpieza, así como el calendario. De esta forma los vecinos conocerán más o menos qué días pasarán limpiando sus calles. Esto implica un compromiso por parte de la ciudadanía que reconoce el esfuerzo y transparencia del servicio, evitando las comidillas de que solo se limpien las calles del centro. En cuanto a la recogida de RSU, aquí se deberían hacer 4 subgrupos. La doméstica, como su nombre indica, es aquella que se genera a domicilio. Se incentivará la separación de los vicios procurando poner métodos de control de contenedores y si reciclan se verá compensado en el residuo. Comercial y hostelería. Estos establecimientos tendrán que almacenar sus residuos y solo sacarlos en los horarios que se establezcan en sus propios contenedores. De igual forma se procurará que la tasa que paguen sea correlativa con el peso de basura que generan. El industrial solo podrá sacar recogida domiciliaria a la parte orgánica de su actividad, el resto tendrá que separar y entregarla en el punto limpio donde se controlará y empezará generando la tasa por la parte fija y la variable dependiendo del peso y la naturaleza de los residuos. En cuanto a podas y enseres, estos se reciclarán valorizando en todo lo posible, haciendo compost y separando madera, metal, plástico, aceite, etc. A la entrega de la poda se le dará compost y entrega material separado bono de tasa. Todo esto con la única estrategia de conseguir disminuir el número de toneladas que se traslade hasta la parte de tratamiento y bajar el canon que se paga por dicho concepto. El Pleno del Ayuntamiento de Churrena de la Vega adopta el siguiente acuerdo. Crear un equipo multidisciplinar con personal del Ayuntamiento para la elaboración de la estrategia y métodos a aplicar, siendo necesario que estas personas conozcan experiencia de otros municipios donde ya está implantada esta medida y asimilarla. Una vez configurado el proyecto, así como la ordenanza, se presentará al Pleno, donde los grupos políticos harán las consideraciones oportunas, así como darla a conocer a la ciudadanía mediante asambleas por barrio, procurando una alta participación para su debate y postura, intentando quitar todo protagonismo partidista al proceso. En lo referente a la limpieza viaria, sería deseable darle la máxima celeridad posible para que a mucho tardar antes de final de año esté la planilla de calle y periodicidad de limpieza. Hemos recibido la moción y nos parece bien. Nosotros vamos a apoyar esa moción. Pero insisto, quizá una cuestión de orden. Si nos hicierais llegar las mociones que se presentan los demás partidos con algo de tiempo, podríamos estudiarlas mejor y podríamos hacer una intervención más ilustrada. Pero vamos, que a lo que ha contado Andrés nos parece bien y la vamos a apoyar. Eso se hace más apreciación. Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero socialista, porque efectivamente no tenemos constancia y no hemos podido hacer una formada directamente de esta moción. Ahora, a priori, efectivamente, todo lo que sea mejorar y lo que el compañero aquí ha expuesto,
nada, pues nos vamos a abstener en esta moción. Portavoz del Grupo Popular. Nosotros también estamos a favor de la moción en los términos que nos propone, pero lo único que no la aprobaríamos si modificáramos el párrafo en el que dice, como mucho tarda antes del final de año. No nos podemos comprometer en ese plazo. De hecho, estamos trabajando en ello, pero requiere una labor y que en el plazo no nos podemos comprometer. En el resto de los términos de la moción estamos a favor. No, bueno, el objetivo es eso, ¿no? De que se quite la habladuría que hay. Nada más que aquí. Y bueno, Estamos de acuerdo. Bueno, vista las circunstancias, ya que estamos todos de acuerdo, pues nosotros también votaremos que sí. Por unanimidad. Bueno, ya quitando lo de sí, que será lo antes posible, ¿no? Eso ya lo que habéis dicho. El último párrafo. Se le quita el último párrafo. Bueno, sí, hay el compromiso de que se va a hacer. O sea, ya está. Estamos de acuerdo. Para que lo antes posible y para que antes posible, en vez del último año antes posible. Andrés, con las intervenciones, si no te importa, de llegar el Word, esto y se lo trasladamos directamente al acto, lo edito. La intervención. Las modificaciones y en las intervenciones pues también las digo también, porque no tengo... Bueno, la modificación la hago yo. No, esto lo hago yo. Que mande el original en Word, si es posible de la vale. de tus nociones y de tus intervenciones. Sí. Si las tienes en el ordenador, Sí. pues, te lo agradecería porque los demás compañeros sí lo saben por el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y así agilizamos en los días posibles la reacción que la requiremos. Bien, pasamos a la siguiente moción, también presentada por el Grupo de Izquierda Unida, con número de registro 6.559. El 6.559. El portavoz proponente tiene la palabra. Sí. Establecer mecanismos que faciliten el trabajo de control debate de los concejales miembros de la corporación local. Como ya se dijo en el proyecto ordinario el 6 de julio, los concejales de la oposición no disponemos de dedicación exclusiva. Esta circunstancia limita la posibilidad de que dichos concejales puedan acceder a las dependencias municipales, ya que estas tienen horario de oficina de 8 a 15. Y como lo habitual es que coincida con el horario de trabajo de los concejales, ellos le obliga a desatender sus obligaciones. Ellos lo obligaría a desatender sus obligaciones laborales. Teniendo presente que en su mayoría son trabajadores por cuenta ajena y que la ley, los únicos permisos autorizados que establece son para la asistencia a sesiones de órganos colegiados a los que pertenezcan y por el tiempo estrictamente necesario, como así dice el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37. Descanso semanal, fiesta y permiso. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente. En el párrafo de por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a la duración de la ausencia y su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido a más del 20% de las horas laborales, en un periodo de 3 meses podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia voluntaria en el apartado 1 del artículo 46 de la esta ley. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho la empresa. Como así lo reconoce el Real Decreto 2568 de 1986 en su artículo 84, 80 y 14, dice: artículo 84. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deben servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto. Artículo 80. Corresponde al alcalde o presidente convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria de las sesiones extraordinarias se habrá de ser motivada. La convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con suficiente detalle y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión. La convocatoria, el orden del día, borrador del acta deberán ser notificados a los concejales o diputados en su domicilio. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrá transcurrir menos de 2 días hábiles, salvo los casos de sesión extraordinaria urgente. Artículo 14.
todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de solución o acuerdo motivado. Como se ha expresado, todos los miembros del Pleno tienen derecho a facilitarles cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación. En ningún caso se establece la imposibilidad de que esta información les sea facilitada, por la única excepción de que la petición de copias no perturbe el normal funcionamiento del ayuntamiento, caso poco probable con la actual tecnología digital. En el artículo 91, las sesiones comenzarán preguntando al presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiese distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se hubiera aprobada. Si la hubiera, se deberá y decidirá la rectificación que proceda. El Pleno del Ayuntamiento de Churriana de la Vega adopta el siguiente acuerdo: facilitar a todos los concejales miembros de la corporación el acceso a la información de forma telemática de aquellos expedientes, acuerdos, antecedentes, datos o informaciones que obren en poder de los servicios de la corporación. 2. Que junto a la convocatoria de comisión o pleno que se hace en el domicilio se acompañe la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que está a su disposición en la Secretaría Municipal. Y 3. Que se cumpla lo que establece el artículo 113b del PROF. Las sesiones de la Junta de Gobierno local en el plazo de 10 días deberán enviarse a todos los miembros de la corporación copia del acta. 4. Así como incluir en el acta de pleno la aprobación del acta de la sesión anterior. Hombre, nosotros todo lo que nos facilite a los miembros de la oposición y del trabajo lo vamos a apoyar y nos parece impecable esa moción, por lo cual nosotros la vamos a votar a favor. ¿Portavoz de Universidad? Por otra parte, la verdad que aprovechar ya que se está hablando, ¿no?, del tema del papel y demás, la labor del secretario, porque por otra parte cada vez que necesitamos algo está a nuestra disposición, y de momento nosotros, hombre, está bien lo que dice el compañero Andrés, pero también es verdad lo que dice el secretario, que hay muchas veces tanta documentación que sería farragoso y muy difícil. Entonces nosotros nos abstenemos porque creemos que hay cosas que por más que se quieran no se pueden llevar a cabo. Y obviamente pues el ejercicio de nuestra labor pues requiere un esfuerzo. Así que ahí pues yo lo veo normal. ¿Todo el Grupo Popular? Bueno, usted tiene derecho al acceso de la información, de toda la información y de todos los expedientes que se van a tratar en cualquier órgano colegiado, pero al que usted pertenezca. Pero también tiene la obligación de ir al ayuntamiento, a secretaría, y eso nos lo dice usted aquí, en este artículo, en el 84, expresamente, a recoger esa documentación, las copias que usted necesite. La formulación desde el mismo día de la convocatoria en secretaría, está a disposición de todos los miembros, en la secretaría, y ahí usted solicita del único expediente que hay la copia que usted necesite. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor de esta moción porque cumplimos estrictamente con la legalidad y sus derechos se cumplen, pero usted tiene que cumplir sus obligaciones también. No, claro, evidente. La exposición se queda claro de que lo que se pretende con esta moción es facilitar, porque la ley no prohíbe. La ley lo que dice es los mínimos que se establece. Entonces, si se hace un acuerdo de pleno, perfectamente la documentación que yo a otro día de tener la convocatoria en mi domicilio, vengo y me dan una carpeta con los documentos que me voy a llevar. Lo que se pide aquí, básicamente, es que esos documentos, en un sobre, lacrado, si fuera para tener la garantía de confidencialidad, que fuese a domicilio. Eso es lo que se está pidiendo. No se está pidiendo transgredir la ley. Lo que se está diciendo es que la ley, efectivamente, lo que establece es que tenemos a nuestra disposición los documentos. Pero también, si hay un acuerdo de pleno, porque ocurre en otros municipios y ocurre habitualmente con otras cosas, se puede suscribir de que esos documentos que hay en una carpeta para que nosotros vengamos al día siguiente a recogerla, que vaya justo con la citación o con la convocatoria. Bueno, yo decir solamente que nosotros tenemos que hacer concretar, pero como digo nosotros también. Es decir, la ley establece que se tiene que convocar, por ejemplo, un pleno y la convocatoria tiene que venir el orden del día, pues llega a vuestro domicilio la convocatoria con el orden del día y los borradores
se hacen llegar de manera por lo más fácil posible, o lo hacen llegar ya telemáticamente. Pero los expedientes estáis obligados a verlos aquí. Y se ponen facilidades de este ayuntamiento, no para que de 8 a 3 solamente estén la posibilidad de que vengáis a verlo. Aquí estamos hasta a veces a las 3:30 y el secretario se ha puesto a disposición, se pone a disposición de vosotros, si en algún momento a las 3:15, 3:30 decís que venís, os da los expedientes para que lo veáis. Y los sábados, de hecho el sábado pasado estuvo abierto el ayuntamiento y estaban los expedientes a disposición de los concejales, de todos, para ver los expedientes que iban a la comisión informativa del máster. Estaba el sábado abierto también, es decir, que no solamente de lunes a viernes, los sábados están abiertos el ayuntamiento en los días que no cae en festivo, por ejemplo, y estaban a disposición de todos los concejales los expedientes. La obligatoriedad del ayuntamiento es tener los expedientes en la secretaría y poner a disposición de todos los concejales que quieran ver ese expediente, y de aquellos asuntos que les interese sacar copias se les facilitan las copias, no obliga a otra cosa. Entonces estamos haciendo cumplir la ley totalmente. Imaginaros que ahora decidimos que se manda telemáticamente, si le pasa al funcionario o al señor secretario, por lo que sea. Entonces, ¿qué? ¿Se le acusaría de prevaricar porque no ha pasado un documento o porque no ha tal? Pues no queremos llegar a esos extremos. Por eso vamos a cumplir la legislación como establece y como nos lo dice. Aquí están los documentos, aquí están los expedientes, aquí a vuestra disposición en el ayuntamiento. Y nosotros estamos con voluntad de poner facilidades. Y si hay que esperarse una milla más, se espera una milla más para sacar las copias o para que lo veáis. Que los sábados están abiertos también para que lo examinéis. Creo que estamos siendo en ese sentido un poco con vosotros condescendientes para poder ayudar en nuestro trabajo, pero vosotros también tenéis que entender cómo se funciona, que no se funciona de otra manera que es como dice la legislación. Y tú lo dices en tu propio argumentario. La convocatoria, orden del día, borrador en su domicilio, de copia de aquellos que resulten precisos. La información será facilitada desde la Secretaría. Es decir, que lo están diciendo en tu voluntario cómo se hace, como dice la ley y como lo estamos haciendo. Por tanto, no vamos a votar a favor de algo que ya se está haciendo bien. Bien, ¿voto a favor de la moción? ¿Contra? ¿Abstenciones? Pasamos a la siguiente moción que presenta el Grupo Popular con número de registro 6.837. La propuesta tiene la palabra. La ciudadanía, asociaciones, colectivos, organizaciones de productores agrarios, sindicatos y partidos políticos firmantes del Pacto Local por la Vida de Granada, conscientes de los valores agrarios, culturales, paisajísticos y medioambientales de la Vida de Granada